Buenos días, hermanos, en este día 27 de diciembre del año 2020, y no podíamos quedarnos sin hablar del nacimiento del Mesías, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es donde esta mañana nos vamos a centrar para poder estudiar, escudriñar las Escrituras y ver el propósito, la razón por la cual el Mesías hubo de venir aquí a la tierra. Y vamos a centrarnos entonces en la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas capítulo 2, versículos 1 en adelante. Vamos a buscar San Lucas capítulo 2 y dice la siguiente palabra. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta es la historia narrada en el Evangelio de San Lucas sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto tiene una connotación, y es que el Mesías fue profetizado, es decir, mucho tiempo antes de que Él naciera, de que Él viniera a la tierra. Ya hombres inspirados por el Espíritu Santo ya estaban mencionando acerca del nacimiento de el libertador, el Salvador, quien vendría para liberar a su pueblo del pecado. Y hemos de entender que el corazón del hombre se desvía siempre a la desobediencia. Y debemos entender cuál es la razón por la cual nació nuestro Señor Jesús en la tierra. Y en primer lugar es que el corazón del hombre siempre ha estado desviándose hacia el mal, hacia la desobediencia. La misma Biblia nos dice, la misma palabra de Dios nos dice que en Romanos 3:23, porque no hay ni aún un justo, dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Génesis capítulo 3 versículos 6 y 7, vamos a buscarlo y luego explicamos. Génesis 3 versículos 6 y 7. Dicen: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Señor Dios poderoso, después de crear al hombre, su pensamiento, su deseo siempre ha sido que el hombre esté a la par de Él. Pero la misma palabra revela que el corazón del hombre se desvía hacia la desobediencia, hacia el mal. En el primer tiempo, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, en el paraíso, Dios puso todo a disposición de ellos, excepto ese árbol que ya conocemos, del bien y del mal. Y a pesar de ello, desobedecieron, y desde ese momento la raza humana vino en decadencia, cayó en decadencia delante de Dios. Y Dios siempre ha querido estar proveyendo los medios para que el hombre se acerque. La razón siempre ha sido de que el hombre se desvía hacia el mal. Y en Romanos 3:23 menciona: por cuanto todos pecaron, o sea,
todos los hombres, todos los humanos que estamos acá, que hemos existido, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, como menciono y menciona la Biblia, siempre ha provisto los medios para que el hombre se acerque a Dios, para que el hombre esté en reverencia a Dios, para que el hombre sea digno de estar delante de Dios. Y en la antigüedad, como mencioné, Adán y Eva ya dieron ese primer mal paso, pero Dios puso una promesa, y sabemos que cuando Él dice algo, no miente, y nos cumple con su promesa, y es la promesa del Redentor, es decir, de aquel que se va a interponer para poder llegar a la presencia de Dios, para que el hombre pueda llegar a la presencia de Dios. En Génesis 3:15 encontramos esa primera señal, primera muestra de la promesa del Mesías, aunque no especifica que al año, a los 2 años, nacería el Redentor, nacería el Mesías. Versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto es después de que Dios les refirió que habían desobedecido y les estaba mencionando, pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre la serpiente, el enemigo, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta fue la primera muestra de el advenimiento de una persona a la tierra para poder volver a reconciliar a los hombres con Dios, para poder dar acceso hacia la presencia de Dios. En Isaías 7:14 también encontramos, esto es más adelante en el tiempo, encontramos que también se profetiza el Mesías, se anuncia la llegada del Mesías. Isaías 7:14. Porque el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, dice la palabra de Dios, que significa Dios con nosotros. Está mencionando al pueblo ya israelita, más adelante, en una forma más específica, cómo vendría el Mesías, cómo vendría el libertador. Y mencionan, he aquí la Virgen concebirá, nacería de una virgen. Y el pueblo estuvo esperando. También en Isaías 9:6 encontramos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Menciona ya más conceptos sobre el Mesías. Príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte, descendencia de Dios para lograr llegar a la tierra y reconciliarnos, unirnos, permitirnos el acceso a nuestro Dios. Estamos hablando que es el año 739 antes de Cristo aproximadamente. O sea, 700 años antes de que naciera el Redentor ya se estaba hablando. Y la gente esperando, no sé cuántos años habrían pasado desde Adán y Eva hasta esta época de Isaías. Pero de Isaías hacia el nacimiento del Mesías, 739 años. Hubo que esperar todo ese tiempo, pero sabemos que para el Señor 739 años no es nada comparado con la eternidad. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero ya se estaba hablando del advenimiento del Mesías prometido. También es de tener en cuenta lo siguiente, que el hombre de continuo está haciendo mal, su pensamiento está mal. Y hubo ordenanzas allá en el desierto para poder hacer sacrificios de paz, sacrificios de holocausto, sacrificios para poder
reconciliarse con Dios, para poder volver a estar bien con Dios. Pero no fue suficiente con todo lo que le fue dictado a Moisés y por ende a los levitas, a los descendientes de Aarón, y los descendientes. Y todo esto conllevó a lo que es la ley. Pero las obras de la ley no reconcilian con Dios. Es lo que está diciendo la palabra también. Vamos a buscar en Romanos 3:20. Romanos 3:20. Dice la palabra del Señor: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, ¿quién va a saber que es pecado hacer la maldad? ¿Quién va a saber que robar es pecado, matar es pecado, mentir es pecado? Y todo lo que la ley le dice, solo a través de el conocimiento de la ley. Es lo que menciona esta palabra en Romanos 3:20, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero está también diciéndonos que por las obras de la ley, las que uno está haciendo, tratar de guardarla, o los judíos tratando de guardarla, ¿verdad? Ningún ser humano será justificado delante de Dios, delante de Él. Entonces, las obras de la ley no justifican. Y si estuviéramos viviendo bajo la ley en este momento, las penitencias, las ofrendas, los sacrificios que se hicieran no serían suficientes ni dignos para perdonarnos ni justificarnos delante de Dios. Eso es lo que menciona este versículo de Romanos 3:20. Y en Romanos 5:18 también sigue diciendo, leámoslo por favor. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, entró el pecado por una persona y todos llevamos ese pecado. Todos llevamos esa maldad, todos llevamos esa separación. Pero ya cuando el Señor Jesucristo vino e hizo su sacrificio por uno, dice. Así que de la misma manera, por la justicia de uno, la justicia del Señor Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, en resumen, el hombre sin Jesucristo ha estado perdido. El hombre sin Dios no es nada. El hombre necesita, me refiero a la humanidad, necesita de la intervención divina, y esta solo se ha conseguido a través del Señor Jesucristo. Entonces, Dios en sus planes divinos permitió el nacimiento de la divinidad del Señor, venir a la tierra y nacer como cualquiera de nosotros para poder ser comprendido, entendido, para creerle y llegar al objetivo final, que es la reconciliación con nuestro Dios. Entonces, hubo el nacimiento del Salvador, del Rey y Salvador, como tiene el título de este mensaje, el nacimiento del Rey y Salvador Jesucristo. Nos vamos a trasladar hasta San Lucas capítulo 2, donde comenzamos la lectura esta mañana. Y dice ahí en la parte importante: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén,
por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces, en ese tiempo, y a través del Evangelio de San Mateo, conocemos que una virgen, María, se casó con José, pero resultó que el Espíritu Santo anunció a María que iba a concebir al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Mesías, al Señor Jesucristo, y que quedaría en estado para poder concebir al Salvador del mundo. Menciona la Biblia en San Mateo que José quería separarse secretamente para no infamarla, pero a través de sueños se le apareció el ángel diciéndole que lo que estaba en el vientre de María era por obra del Espíritu Santo. Despertando el sueño, dice ahí la palabra, José recapacitó y siguió su vida normal con María. Nos traslada hasta este momento de Lucas 2 que en esos días el emperador romano que gobernaba toda la tierra habitada en ese entonces, incluida el lugar donde estaban habitando María y José, hizo que se hiciera un empadronamiento, un censo, y que cada quien debía ir a su ciudad de origen. Y tocó a José trasladarse del norte de Galilea hacia Nazaret, hacia Judea y a la ciudad que se llama Belén. Ellos no sabían exactamente que también había sido profetizado que en Belén Efrata, esa ciudad pequeña, iba a ser el lugar donde el Mesías iba a nacer. Pero ellos, en respuesta a este llamado del censo, se movilizaron desde Nazaret hacia Belén. Versículo 5. Dice, para ser empadronados con María su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. A causa de la movilidad de las personas, porque no solo ellos se movieron, José y María, sino todos los habitantes retornaron a su lugar de origen. Y quizás en Belén había muchas personas que cuando ellos llegaron, María y José, a ese lugar, no encontraron lugar donde poder resguardarse y quedarse hasta lograr hacer el censo. Y era momento dice ahí, se llegó el momento del alumbramiento, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y no hallaron lugar donde quedarse para eso. Dice la Biblia que dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pesebre es un lugar, un establo, es el plato donde comen las bestias, los animales, las vacas, en el establo. Y Jesús nació ahí, el Rey de Reyes nació en ese lugar, porque no había lugar para él en el mesón, dice. Nació en el establo, en el pesebre, en un lugar con paja como colchón. Y ahí es donde el Rey de Reyes nació, en el lugar humilde. No fue aquello tan lujoso, pomposo. Nadie humanamente ahí dio voces que ha nacido el Rey de Reyes, etc. Sino que fue un nacimiento humilde, con pocos asistentes. Los animales del pesebre, del establo, ellos fueron los que primeramente vieron. Pero también hubo algo importantísimo en los cielos.
que logró tocar la vida de algunas personas que luego se dieron cita para ver el Mesías nacido. Lucas capítulo 2, versículo 10 al 14 leeremos. 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué excelente cuadro, qué tremendo cuadro, qué cosa quisiera uno estar ahí, ver esa hueste celestial, un coro angelical diciendo que ha nacido el Mesías, que ha nacido el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esos pastores se sintieron dichosos y quizás su rebaño lo dejaron ahí tirado, pero corrieron a ver dónde estaba ese Mesías nacido. Ese que les dijo que ha nacido hoy en la ciudad de David, que es Belén, un Salvador que es Cristo el Señor, a quien sus padres, José, le puso por nombre Jesús, que significa libertador. He aquí la promesa de nuestro Dios cumplida por siglos, siglos, siglos. Vimos que en el tiempo de Isaías 700 años, y quizás pasaron no sé cuántas generaciones, cuántas veces hubo que vivir. 700 años pasaron para que naciera el Salvador, y hoy en esta lectura lo estamos narrando y lo estamos recordando, el nacimiento del Señor. Es posible que sea un día 25, Navidad lo han tomado como referencia para celebrar el nacimiento del Señor, pero lo interesante no es ubicar la fecha, sino lo interesante es que Él nació, hubo el nacimiento, se dio el nacimiento del Mesías aquí en la tierra. Y era necesario que viniera a la tierra en forma corporal para cumplir muchos propósitos, y de los principales de ellos es formar un nuevo pacto con el hombre, abrir el camino al hombre, tender el puente con nuestro Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Vamos a leer. Hebreos 8, 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Allá en la última cena, recordemos que nuestro Señor habló de un nuevo pacto, un nuevo trato entre el hombre y Dios. Y de eso se trató la entrega de su vida en la cruz del Calvario. Pero para ello tuvo que venir esa deidad que es Jesucristo a la tierra, y venir y hacerlo todo lo que nosotros pasamos, y en forma corporal presentarse. San Juan lo describía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y la forma de deidad que vino a la tierra para cumplir todos estos propósitos, y entre ellos un nuevo pacto que nosotros hemos recibido, y que
es que el mundo, por eso predicamos, hablamos, pueda recibirlo también. Hebreos 8:6 nos dice que se hacen todas estas cosas para tener un nuevo pacto. Por tanto, es un mejor ministerio el suyo, dice, porque es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y vino entonces pues para dar salvación y vida eterna. Salvación es apartarse para con Dios, apartados para con Dios, una eternidad. Es complicado estar pensando sobre la eternidad, cómo la vamos a pasar, cómo se pasará, qué estará haciendo cada uno en la eternidad. Aquí en la tierra, cada día que amanece, desayunamos, caminamos, vemos qué vamos a hacer durante el día y luego la noche ya avanza y se viene la oscuridad, volvemos a dormir y ese ciclo se ha estado repitiendo. Pero en la eternidad eso va a ser que ni hay sol, dice la palabra de Dios, sino que el mismo Cordero es la lumbrera. No habrá sed, no habrá llanto, toda tristeza desaparecerá. Y eso es lo que Dios nos ha venido a entregar a esta tierra, para que haciendo nuestra decisión aquí de seguir y servirle, podamos ser partícipes de todas esas bendiciones. Hebreos 10, versículos 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En la antigüedad, en los tiempos cuando se erigió el tabernáculo, el culto hacia Jehová en el desierto era de sacrificios y sacrificios y sacrificios, y todo eso no lograba compensar, no lograba hacer que las personas fueran santificadas o apartadas o hacer perfecto. Pero dice la palabra aquí en Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esa ofrenda es la de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, era necesario que viniera, que naciera el Señor Jesús para brindar todos estos beneficios a los que nos llamamos hombres, la humanidad. Y entre ellas tenemos el nuevo pacto. Y entre ellas tenemos la salvación, la justificación, la santificación y la vida eterna. Es complicado, como les digo, estar pensando qué vamos a estar haciendo ahí en el cielo. Pero por hoy todo eso no ha sido revelado, sino más adelante. Lo que nos debe preocupar es cuidar nuestra salvación, cuidarnos para nuestro Dios, santificarnos para nuestro Dios, servir a nuestro Dios, y de eso vamos a recibir todas estas bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy celebramos el nacimiento del Salvador Jesús y continuaremos esa celebración por el resto de nuestras vidas aquí en la tierra. Jesús nació en el mundo y hoy nos imparte salvación a todo aquel que cree en Él. Que este nacimiento de nuestro Señor Jesús tenga tanta importancia en nuestra vida porque marca el inicio de la reconciliación del hombre con Dios. Feliz Navidad a todos entonces, hermanos. Que el Señor les bendiga.